Santiago 3, verso 2, por favor. Santiago 3, verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar el cuerpo. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros aprendemos en lo que dice Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Nosotros debemos de saber que como cristianos, en nuestro crecimiento, una de las atenciones que nosotros debemos de tener y de aprender es en las cosas que afectan a nuestro crecimiento espiritual. ¿Ok? Muy bien. Nosotros volvemos al crecimiento. Usted va a decir, ¿por qué siempre en el crecimiento? Porque todo el cristianismo se enfoca en esto. Todo lo que nosotros podamos conocer de Dios, que sea para nuestro beneficio. Este es el camino. Este es el enfoque. Entonces, por eso siempre regresamos ahí. Y de ahí viene las riquezas, todo lo que aprendemos extra, todo lo sabroso, todo lo que llena nuestra alma, se desprende de ahí. Pero la base siempre es esta. Entonces, nosotros tenemos primero nuestro fundamento, para poder edificar, dice la palabra, un edificio espiritual. Para poder edificar en nosotros la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Dice, la palabra de Dios menciona a los cristianos, los menciona así, los ve así como una iglesia. A todos los que creen en Dios, todos los que creen en Cristo como cristianos, Él no nos ve como unos humanos, Él nos ve como una iglesia que tiene que ser edificada. Pero para poder construir un edificio, lo primero que se necesita para poder construir un buen edificio, se necesita un buen fundamento. Si nosotros no tenemos un buen fundamento, no vamos a poder edificar un edificio resistente. No hay edificio resistente. ¿Por qué? Hay un canto infantil que dice, el hombre sabio su casa construyó. Dice, sobre la roca sólida quedó. Dice, el hombre sabio su casa construyó. ¿Y qué pasó? Y la lluvia le cayó. Dice, el hombre sabio su casa construyó, sobre la roca sólida quedó. El hombre sabio su casa construyó, y la lluvia le cayó. Y dice que soplaron vientos y se inundó. Soplaron vientos y se inundó. Soplaron vientos y se inundó. Pero su casa y la casa permaneció. Pero también dice el otro canto, el hombre necio su casa construyó, sobre la arena floja la dejó. El hombre necio su casa construyó, y la lluvia le igual que el sabio, y soplaron vientos y se inundó. Soplaron vientos y se inundó. ¿De las que se tuvo el seguro? Soplaron vientos y se inundó. ¿Y aquí qué pasó? Su casa se cayó. Y su casa se cayó. Hay un problema. Cuando nosotros somos necios, no edificamos bien, edificamos en peligro. ¿Cómo es posible? La palabra de Dios lo declara, porque esta es la base de nuestro conocimiento, la edificación correcta. ¿Nosotros en qué tenemos que edificar? Todo depende de qué tan grande quieres tu edificio. Si tú quieres una chocita apenas en donde vivir, puedes incluso conseguir una carpa o una casa de campaña. Yo he visto mucha gente que vive en la calle y tiene su casita de campaña. ¿Pero qué creen? Cuando viene la lluvia, cuando viene el agua, cuando hace frío, no creo que la pasen tan bien. ¿A ustedes en dónde les gustaría edificar? En
¿Cómo les gustaría edificar? ¿Con una buena casa o con una casa más o menos en donde puedan sobrevivir? Pues resulta que tu edificación también depende de tu crecimiento, tu seguridad en tu edificación. Tú puedes ser un cristiano inestable, un cristiano que nunca está firme, un cristiano que se enferma, un cristiano que no es permanente, un cristiano que no es constante. Y tú te preguntas, ¿por qué es mi situación así? ¿Por qué será tu situación de esa manera? Por tu edificación. Probablemente por cómo tienes tu casa. ¿Por qué se enferma constantemente, hermano? Revisa tu casa. Revisa tu edificación. A lo mejor hay un hoyo ahí que permite que el aire entre y te enfermas. Revisa el techo. A lo mejor cuando hay lluvia te mojas, te expones y eso te enferma. Y entonces no puedes ser un cristiano fuerte, no puedes ser un cristiano firme. Si en tu casa no tienes cocina, ¿ustedes han visto a la gente que vive con puras chácharas? Que come pura basura, pura cháchara. ¿Crecerá fuerte como una persona que es bien alimentada? No. ¿Por qué? Porque está mal, pero si come igual que todos. Es que no tiene nutrientes. ¿Y en dónde se ve eso? ¿Dónde se cuida la limpieza de un alimento? En la casa, ¿verdad? Si tú comes en la calle, ¿comerás tan rico como comer la comida de mamá? No, ¿verdad? Porque la comida de mamá es sabrosa, ¿verdad? Claro, la comida de mamá es sabrosa porque ella cuida la limpieza que nos da, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuida la familia, la casa. Pero si yo soy una persona que edifica sobre un lugar arenoso, sobre un lugar que no tiene absolutamente un buen cimiento, ¿qué cree que va a pasar? Cuando venga el primer viento, la primer lluvia, mi casa se va a caer. Yo tengo que edificar sobre un lugar firme, con un buen cimiento, un cimiento fuerte, un cimiento firme, para poder edificar una buena casa. Si yo no tengo un buen cimiento, no puedo edificar una buena casa. Por eso es necesario siempre mencionar. Es la base, siempre mencionar. Ok, cuando nosotros sabemos que después de que yo acepto al Señor Jesús, después de que yo soy salvo y yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo necesito que me ayudes, yo necesito que me salves. Para empezar, primero de mí mismo, de lo que hay en mi corazón. A lo mejor no necesito que me salves de la gente, a lo mejor no necesito que me salves del mundo, a lo mejor no necesito que me salves de los pecados que hay alrededor. Lo primero que necesito es que me salves de mí mismo, de lo que hay en mí, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis intenciones. Yo necesito que tú me guíes, que tú me enseñes cómo debo de pensar, cómo debo de actuar, cómo debo de sentir. Esa primer salvación llega como un milagro, pero no se queda ahí. Tú necesitas edificar un lugar de refugio. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? La iglesia o el conocimiento del cristianismo es como la vida. ¿Cómo es como la vida? A nosotros como padres, en Escuela para Padres nos enseñan algo. Dice, tu casa debe ser edificada como un refugio para tus hijos. Mientras tus hijos viven dentro de tu casa, tú tienes que ponerle una cerca a ellos. Una cerca llena de valores. ¿Qué es eso? Responsabilidad, limpieza, educación, llena de valores que los cercan. Ese refugio tú lo vas edificando a tus hijos, los vas acercando. Y se pasan de lisos. Estás infringiendo las reglas. Estás cercado.
hacen algo que no está bien. ¡Ey! Eso no se debe de hacer. Está cercado. ¿Por qué? Porque tú les marcas un cerco. ¿Para qué? ¿Para que ellos siempre estén encerrados como en una cárcel? No. Va a llegar un momento en el que tú les vas a decir, ¿qué crees? Este cerco también tiene una puerta. Mira, ve a la vida. Sal, vive. Vive fuera de la casa. Pero cuando tú tengas un problema, corre y escóndete en los valores. Córrete y esconde. Tú debes de saber que esta casa en la que tú viviste y en la que tú creciste, en la que tú estás aprendiendo a vivir en la vida, tú tienes que edificar la tuya propia. Pero en lo que tú le edificas puedes correr aquí adentro. Aquí adentro tú estás seguro, puedes encontrar la seguridad. Es la manera en la que nosotros como cristianos vivimos. Nosotros como cristianos vivimos dentro de los valores del Señor Jesucristo. Pero nosotros también tenemos que enfrentar la vida. Y nosotros tenemos que vivir y edificar esos valores en nuestro corazón, en nuestra vida personal. Pero mientras tú edificas tu propio edificio espiritual, tú tienes un edificio espiritual en el que puedes correr y esconderte. ¿Qué es este? En este edificio espiritual, que es el Señor Jesucristo, tú puedes llegar y esconderte en Él, buscarlo a Él y encontrar esa comunión con Él. Y Él va a sanar tu corazón, va a llenar tu alma, va a saciar tu vida. Pero tú vas a tener que salir al mundo nuevamente y tener que enfrentar el mundo y tener que aplicar lo que has aprendido de Él. De eso no te vas a poder escapar. Y ahí es en donde nosotros somos probados. ¿Quién soy yo como cristiano? ¿Qué tanto he obtenido de Dios como cristiano? Porque cuando viene la prueba, es la forma en la que yo reacciono ante la prueba. Es lo que a mí me identifica como cristiano. La forma en la que yo enfrento la prueba, del nombre que sea, pequeña, grande, muy grande, infinitamente grande, es lo que me identifica como cristiano. ¿Y quién califica eso? ¿La gente externa? ¿Quién califica qué tan cristiano soy? Dios. ¿Y en esa tierra yo? Yo me doy cuenta y digo, creo que no soy tan cristiano como digo, ¿va? Híjole, creo que estoy cojeando de este pie. No soy un buen cristiano. Híjole, creo que me hace falta, no sé, un poco más de prudencia, un poco más de amor, un poco más de paciencia, un poco más de fe. Me hace falta. Pero ese es el plan. El plan es saber regresar a casa, es saber regresar a Dios, es saber regresar a Él y aprender más de Él, obtener más de Él. ¿Y en dónde me baso en esto? Vayamos a Cantares. Cantares nos enseña, nos dice, paloma, que te escondes en los agujeros de la peña. Cantares, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Cantares qué? 2, Cantares 2, verso 14. Paloma que estás en el agujero de la peña, en el escondido de los escarpados, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es el seno. Muy bien. Nos enseña aquí exactamente la forma en la que el cristiano tiene que esconderse en el Señor. Nosotros debemos de saber que como cristianos, nosotros no tenemos otro refugio más fuerte que el de la roca. La roca que es el Señor Jesucristo. Regularmente nosotros como cristianos regularmente buscamos o nuestras fuerzas o lo que conocemos humanamente. ¿Cómo es esto? Yo puedo refugiarme en mi fuerza, en lo que soy, en mi orgullo, en mi familia, en mi persona, en mi trabajo, en mi ciencia, en todo lo que yo conozco físicamente que me rodea. O bien puedo elegir refugiarme en Dios.
Tú debes de saber que todo lo que está en las manos de Dios no puede ser destruido ni arrancado. Hay una parte en la Biblia también que dice, cuando conspiraren contra ti, irán solos porque yo estoy contigo. Amén. Lo marca Jehová. ¿Por qué? Porque se esconden, porque dependes de Él, porque tú estás en sus manos. Cuando tú estás en las manos de Dios, no hay nada, no hay poder en esta tierra, ni humano, ni espiritual, que pueda derrotarte. Porque Dios es contigo. ¿Y esto qué es? ¿Nada más de algunos que son especiales? ¿O de algunos que son únicos? No, son de aquellos que han habilitado su vida en saber esconderse en la roca. ¿Cómo es esto? ¿Quiere decir que yo puedo ser aquel que me escondo en Dios? Sí, tú puedes esconderte en Dios, pero ¿cómo lo hago? Eso solamente a través del Espíritu Santo. No hay otra manera. El Espíritu Santo es el que a ti te llamó a buscarlo a Él. El Espíritu Santo es el que dice la palabra de Dios en Génesis 1, que cuando vio tu vida desordenada y vacía, comenzó a clamar al Padre sobre de ti. Y a decir, Él necesita un orden, necesita que su vida se arregle, necesita estar bien, necesita que su corazón se sienta tranquilo. Él necesita estar cerca de ti. Y el Espíritu Santo comenzó a clamar. Tú escuchaste su voz y te acercaste a Dios. Te acercaste a pedir ayuda y entonces encontraste la salvación. Pero ¿qué crees? Después de esto, la habilidad es saber regresar. Saber regresar a Él e impregnarte de esta presencia en ti. Vivir con esta presencia en ti. Porque esta presencia es la que te va a guiar al Padre. Es la que te va a guiar siempre a Dios. Nada que no sea la presencia del Espíritu Santo nos puede volver como Él, como Dios. Si eso es un poco difícil de entender, si esto es un poco difícil de entender, déjenme decirles que si tú no tienes una experiencia con Dios, si tú no tienes una experiencia con Dios continua después de la salvación, tú muy prontamente vas a dejar de ser cristiano. Solamente que llegue una prueba que te calce perfectamente y que logre destruirte, y va a poder destruirte completamente. Pero si tú sabes encontrar tu comunión con Dios, sabes encontrarte con Dios en los lugares difíciles, en los momentos precisos, y todo lo que rodea tu vida, tú vas y lo pones en las manos de Dios, tú vas y se lo entregas a Dios, tú vas y buscas tener una comunión con Dios, entonces el Señor va a fortalecerte, va a enseñarte a vivir en este mundo tan difícil. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Aprender a vivir en esta tierra. ¿O alguien ya se quiere morir? No, ¿verdad? Ok. Mientras estemos en esta tierra, nosotros tenemos que aprender a vivir en ella. Y aprender a vivir, yo puedo aprender a vivir como todos. O aprender a vivir como la palabra de Dios me invita a vivir mi vida. Ahora, déjenme decirles que esto no se trata acerca de esa religiosidad. Porque muchos de nosotros tenemos miedo de la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es ese pesar de la iglesia, ese peso que se siente en la espalda, que tú sientes y dices, híjole, como que yo tengo que cumplir las expectativas de la gente. Sí, si la gente me dice, usted no es un buen cristiano, híjole, ¿qué tengo que hacer para que no me vean mal, para que no me vean feo, para yo poder encajar? Esa es una religiosidad, porque en lugar de darte plenitud, te sujeta, te oprime, te esclaviza. La presencia de Dios, lo primero que hace es darte, es hacerte sentir pleno, hacerte sentir libre, sana tu interior. Y es
lo que nosotros necesitamos, esta sanidad interior. Es lo que nosotros necesitamos, la paz de nuestra alma. ¿O ustedes no están cansados de sentirse angustiados? De sentirse preocupados por el mañana, de sentir la necesidad de ¿y qué va a pasar? No están cansados de que, ay, me hicieron, ay, me lastimaron, ay, me dolió, ay, me siento mal, ay, me siento enojado, ay, me siento preocupado, ay, me siento angustiado. ¿No están cansados de eso? ¿No están cansados de cuidarse las espaldas? ¿No les fastidia eso? ¿No es un día de veras de descansar en Dios y decir, sigamos adelante, lo que sigue, qué más sigue, vamos a trabajar, vamos a ser felices, vamos a estar bien? ¿Cómo se obtiene esa libertad? Solamente a través de Dios. Solamente a través de su refugio. Esa es la libertad que nosotros mencionamos ahorita. Pero hay libertades, como por ejemplo la que menciona Pablo en el libro de Timoteo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1 y 2. ¿Sí? Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, en gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Menciona a una persona llamada Timoteo. Timoteo era un jovencito que era seguidor de Pablo. Ajá, cristiano, seguidor de Pablo, pero era muy joven. ¿Pero qué creen? Algo lo hacía destacar. Dice que era un verdadero hijo de la fe. Esta palabra es muy amplia. Verdadero hijo de la fe. Pablo lo llamaba a sí mismo hijo y lo llamaba verdadero. Si nosotros conocemos la historia del libro de Timoteo, nos damos cuenta que esta carta a Timoteo era una despedida de Pablo. Pablo estaba en Roma, Pablo estaba ya en la cárcel en Roma. Él estando en Roma, ya a punto de morir, sucedió que Nerón quemó Roma y acusó a los cristianos de que los cristianos habían quemado Roma. Entonces los cristianos en ese momento estaban siendo perseguidos. Y Pablo, él estaba ya en Roma en una situación en la que lo iban a matar. Y Pablo lanza la última carta de él de despedida a Timoteo, mencionándolo como su sucesor, enseñándole las últimas enseñanzas para que él continuara con el legado de la enseñanza. Y una de las características que vemos en Pablo, aunque Pablo estaba preso, su alma y su espíritu estaban libres y gozosos. Quiere decir que lo que pasaba a su alrededor no afectaba sus emociones, no afectaba su estabilidad interior, porque su alma y su espíritu tenían libertad, aunque en su alrededor él ya no iba a salir vivo de la cárcel. Y vemos cómo empieza a declarar a Timoteo y empieza a marcarle lo que él tenía que hacer. Le comienza a dejar reglas de cómo tenía que continuar su vida y de quién se debería de cuidar. Y lo marca claramente porque sabía que Timoteo iba a seguir lo que Pablo le estaba enseñando. Timoteo era considerado o es considerado después de Pablo uno de los más grandes sacerdotes de la historia. ¿Por qué? Porque él seguía fielmente las enseñanzas de su maestro.
en la tierra, Pablo. Eso es algo sorprendente. ¿Por qué? Es muy sorprendente porque Timoteo fue criado por unos hombres de la fe, pero principalmente por una mujer que se llamaba Loida, era su abuela. Era una mujer llena del Espíritu Santo y ella fue la primera que le enseñó a sujetarse a Pablo. A Timoteo le enseñó a sujetarse a Pablo. Tanto que Timoteo, siendo tan joven, siendo un muchachito, tenía miedo de continuar este legado. Tenía miedo, por eso Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud. Tú no te sientas menos por ser joven. Sin embargo, sé ejemplo de los creyentes. Muéstrales cómo se debe de seguir. Muéstrales cómo deben de continuar. Que ellos vean primero en ti lo que tú debes de hacer, lo que ellos deben de hacer. Es muy sorprendente, porque aquí vemos de lo que se deben de cuidar. Ajá. Timoteo 1, verso del 3 al 10, dice: ¿Cómo te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas genealógicas interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe? Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para por cuanto se opongan a la santa doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. Pablo declara una parte importantísima de la ley. Menciona la sana doctrina. La sana doctrina que no es contaminada ni con el orgullo humano, ni con un propósito diferente al propósito de la palabra de Dios. La sana doctrina es una, la que te lleva a la salvación y la que te lleva al evangelio. La que no es contaminada con mensajes ocultos o con mensajes que causan división o que causan problemas. La palabra de Dios declaraba directamente en Timoteo. Mencionaba y le decía, no te alejes de la sana doctrina. No te guíes ni a izquierda ni a derecha de la sana doctrina. Muchos van a venir y van a querer influenciarte en una doctrina diferente. Pero tu visión tiene que ser clara. Tu visión tiene que ser única. La doctrina que te lleva al crecimiento. La doctrina que te enseña cómo acercarte a Dios. Esta es la sana doctrina, la que a ti te empuja y te lleva a crecer en Dios, a aprender más de Él. No hay otro fin en la doctrina de Dios. No hay otro conocimiento en esta doctrina. En Gálatas le dice, oh Gálatas, ¿quién te ha enseñado? En una versión más moderna dice, oh Gálatas estúpidos, ¿por qué te has equivocado en la fe? ¿A qué se refiere con eso? Hay una sola doctrina, la que marca el Señor para nosotros como cristianos, que es la que te acerca a Dios. Tú a la casa de Dios no vienes a saber
quién canta más bonito, quién enseña mejor, quién sabe más, quién sabe menos, quién tiene más poder, quién tiene más entendimiento. Tú a la casa de Dios vienes a encontrarte con Dios. Esta es la sana doctrina. Si una doctrina te lleva a otro propósito, tú tienes el deber de saber cuál es. Porque Dios en su fidelidad, cuando a ti te salvó, puso en ti el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad te alerta. El Espíritu Santo te dice, cuidado. El Espíritu Santo te avisa hasta de ti mismo. El Espíritu Santo te dice, no estás actuando bien. El Espíritu Santo te dice, tus pensamientos, cuida tus pensamientos. El Espíritu Santo de ti mismo te dice, tus emociones, sujeta tus emociones. Porque la sana doctrina lo primero que te enseña es el dominio propio. No el dominio de la gente, tu propio dominio. Tu propio pensamiento, tus propias actitudes, tu propio hablar. Y la lengua es un fuego, no la lengua de la gente, no te dice, preocúpate de los chistes, no dice, tu lengua, la que contamina tu rueda de la creación, la que te contamina a ti. Tu lengua, lo que sale de ti, lo que tú hablas. No dice, cuídate que no te vayan a hacer un chisme. No. No te dice, cuídate de tu vecino, cuídate de tu hermano, cuídate de tu hermana. No. Te dice, cuídate de lo que tú hablas. Porque la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y puede contaminar. Puede contaminar tu corazón. Puede contaminar tu vida. Y también Santiago 3 nos dice, aquel que es capaz de dominar la lengua, pues es capaz de dominar el cuerpo entero. Si tú tienes la capacidad de quedarte callado, dice que tú tienes la capacidad de dominar tu cuerpo entero. Dice que es más fácil gobernar un imperio que gobernar una lengua. Dice que es más fácil conquistar una ciudad que conquistar tu propia lengua. ¿Y cómo se obtiene la conquista de nuestra lengua? Con dominio propio. El dominio propio que viene del Espíritu Santo y que viene de la oración. ¿Cómo puedo yo saber sobre este dominio propio? ¿Cómo puede ser esto tan pequeñito que es esta lengua meterme en tantos problemas con Dios? Ni siquiera con los humanos, con Dios. Porque eso es lo que hace que me aleje de Dios. Y alejándome de Dios, ya perdí. Porque ¿quién fue el que me salvó? ¿A qué vengo aquí a esta tierra? A ser salvo, ¿no? Pero si tú te alejas de Dios, ya lo perdiste todo. Ya lo más seguro es que pronto caigas. Lo más seguro es que te vaya mal. Lo más seguro es que te metas en problemas. Porque te alejaste de Dios. De quien te salvó, de quien te ayuda. Es la razón por la que la siguiente parte que nosotros tenemos que hacer en esta parte de nuestra salvación, después de que yo soy salvo, después de que usted es salvo, después de que nosotros somos salvos, después de que yo soy salvo, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Alguien me puede decir cómo sé que soy salvo? A ver, los chiquitos que andan por aquí, ¿cómo soy salvo? ¿Cómo sé que soy salvo? A mí me interesa saber, porque si no, después nosotros nos acercamos a ellos y les enseñamos detalladamente. ¿Cómo sé que soy salvo? Lo que se te ocurra. Aquí eres libre en decir. Porque Dios nos protege. ¿Cómo sé que soy salvo? Becky, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Por qué eres salva? ¿Eres salva? Sí, porque Dios va conmigo siempre. Porque Dios está contigo siempre. Muy buena opinión. Veamos a quién es más grande. ¿Por qué soy salvo? ¿A qué se refiere con ser salvo, Peña? Dice la Beca. A ver, dice la Beca. Me quito mis pecados que yo he hecho. ¿Tus pecados? Pues estás bien chiquita para pecar. ¿Pecas? Sí. Claro.
¿Cuándo? Muy bien, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Esta niña es bien sorprendente, porque si alguien lee la Biblia es ella. Para mí es bien sorprendente esta niña. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, nosotros somos salvos. Después de que tú aceptas al Señor Jesús en tu corazón, te das cuenta y tú dices, necesito ayuda, necesito ser salvo. El siguiente punto es tener el Espíritu Santo. Que si lo traducimos al idioma humano, es saber orar. Si tú no sabes orar, Como 4 10 minutos. minutos. Ahora sí. pronto vas a ir como el marranito a la horca. No la vas a armar en este camino del cristiano. Lo segundo es tener una comunión con Dios. ¿Cómo nosotros tenemos esa plática con Dios? Una cosa es que tú platiques con Él y otra cosa es que Él platique contigo. Nosotros no tenemos el poder para poder romper esta distancia de Dios, de nosotros a Dios. Pero Dios sí tiene el poder de hacer el milagro de comunicarse con nosotros. Cuando tú eres salvo, Dios te da a ti este poder. Él no te deja solo. De alguna manera, Él se comunica contigo. Entonces, el segundo punto es tener la habilidad de platicar con Dios. Es pedirle, Señor, déjame escuchar tu voz. Déjame saber cuándo eres tú. Indícame el camino. ¿Qué es lo que debo de hacer y qué no? Platica conmigo. Y en buscarlo. ¿Cómo? Alguien dice, alguna vez alguien decía, ok, para las personas que vienen del campo, aunque estén en la ciudad, saben escuchar el sonido de los animales. Dice que había un señor, en donde había un montón de ruido, que estaba en la ciudad, y un viejito que venía del campo le dijo a su hijo, espérame, y le dijo el hijo, pero ¿por qué si vamos a pasar la calle? Y dice, no, espérame, es que escucho algo. Y se acercó a un matorral y agarró un grillito, y el grillito estaba cric, 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 y le dice, mira, y le dice el hijo, pero ¿cómo lo escuchaste? Si se escuchan los carros, si se escucha la gente, si se escucha el camino. Porque su oído estaba habilitado para escuchar la naturaleza. Cuando nosotros tenemos el oído habilitado para escuchar a Dios, nosotros vamos a poder escucharlo a través del mundo, a través de la gente. Y la siguiente parte de nosotros como cristianos, al momento de decidir por Cristo, es tener el oído habilitado para escuchar a Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a saber que es Dios? Principalmente por la sana doctrina. Porque el enfoque de Dios no va a ser para otras personas. Dios no es brujería. ¿Cómo qué brujería? Señor, manda fuego y castígalos. No, Él no está a tu favor, Él no es tu criado. Señor, concédeme millones de cosas. No es así. El Señor lo que quiere es tu alma. Él quiere salvarte a ti y ese es el enfoque que Él va a hacer contigo. Y tú te vas a dar cuenta porque lo que Él va a buscar va a ser tu bienestar. Como humano, te va a guiar por este camino para que tú estés bien. Y después de que tú estés bien, todo lo que tú buscas a tu alrededor se va a arreglar. Todas las cosas, todo lo que está desordenado y vacío a tu alrededor, se va a ir. Va a estar bien. Y tú vas a estar sano. Eso se le conoce la sana doctrina. ¿Y quién es el que nos puede guiar por ella? El Espíritu Santo. Solamente. No hay otro. A los profetas se les prohibía. Una de las cosas que hay en la ley de los profetas que está en el libro de Deuteronomio y después se remarca en el libro de Isaías y después se
Malaquías se le prohibía meter cosas de sus pensamientos de ellos, sus enseñanzas propias, su vida, sus experiencias, se les prohibía involucrarlos con la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina espiritual se desprendía directamente de Dios. Quiere decir, dicen los judíos en el Talmud, que es la lectura judía, dicen que cuando el sumo sacerdote invocaba a Dios, él mencionaba el nombre tetragrama de Dios o tetragramatón de Dios, que no se puede mencionar. Dice que lo mencionaban y lo invocaban como si fuera un milagro. Ya cuando salían después de invocarlo, ya no podían decirle cómo lo hicieron, porque solamente fue un momento de contacto con Dios. Él les dijo cómo hacerlo, lo invocan, cae la presencia de Dios y salía. De esa manera tenía que ser la palabra, que era de la sana doctrina. Tenía que ser una comunión con Dios de tal manera que nadie supiera cómo era, sino que la presencia tenía que venir por Dios y llegar a ellos. Eso es bien sorprendente, porque no se puede hacer fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Que aún la palabra que es para nuestra sanidad es un milagro. Que aún la palabra que nosotros recibimos y que nos ayuda a cambiar es un milagro. Y si tú no tienes la capacidad de cambiar, algo estás haciendo mal. Sorprendentemente, Timoteo nos enseña esa parte tan especial de la palabra. Él está para ayudarnos a crecer, pero no lo va a hacer si nuestro oído no está atento. ¿Por qué no? ¿Porque no puede? No, porque al igual que cuando Él te invitó a la salvación, necesitas tú permitirle que Él te guíe. Porque Él no va a llegar y te va a obligar y te va a poner un cuchillo atrás y te va a decir, ahora vas a caminarle. No. Tú tienes que decir, yo quiero caminar, yo quiero aprender. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón, el oído, tu oído. Tú vas a decir, yo quiero saber más de eso, que cambia las vidas. Y entonces Él te va a guiar, te va a guiar. Y todos aquellos que hemos tenido una experiencia con Dios, sabemos lo que es estar en la roca. Sabemos lo que es estar en Él. Sabemos lo que es ese momento en el cielo de decir, ay, no quiero salir de aquí. Le decía a Santiago y le decía el otro profeta que iban con Jesús, y si te hacemos una chocita y ya nos quedamos a vivir así para siempre aquí contigo y ya no salimos de tu presencia. ¿Cómo ves? Si te hacemos un lugar en donde vivamos solamente los tres y aquí nos quedemos para siempre. Porque el estar en la presencia del Señor es importante. Esa es la sana doctrina. Regresaré. Cierra usted sus ojitos, vamos a orar.